Hola, mi nombre es Efraín García Rosales, matrícula 2302, nombre del reto, personalidad y su validación ante el registro civil, nombre del módulo Derecho de Personas y Familias, licenciatura en Derecho, nombre del asesor Cintia Montserrat. La personalidad tiene cierta característica o atributos según los diferentes estudios del derecho, y estas cualidades son las características propias del ser que permiten diferenciarse de los demás seres humanos, donde los atributos de la personalidad son nombre, domicilio, estado civil, capacidad y matrimonio, donde los atributos de la personalidad son para personas físicas y morales, donde las personas físicas el nombre es un atributo de la personalidad que permite la identificación de la persona, así como diferenciación de cualquier otra persona, donde el nombre de las personas físicas se adquiere por el ser reconocidos por los padres y son legalizados ante el registro civil. En cuanto a las personas morales, obtienen el nombre en el acta constitutiva que las crea, y la personalidad jurídica se obtiene con su inscripción en el registro correspondiente. En las personas físicas primero va el nombre propio. En México cada estado regula de acuerdo al Código Civil. Por ejemplo, para ser más explícitos, en el estado de Sonora no se permite nombres denigrantes, donde posterior al nombre propio vienen los apellidos, pero existen estados como Yucatán donde te permiten que a elección de los padres primero se ponga el apellido materno y luego el apellido paterno, aunque las costumbres señalan que primero es el paterno. El domicilio, según el artículo 28 del Código Civil de las personas físicas, es el lugar donde se reside habitualmente, y a la falta de este domicilio, el centro principal es su negocio, y en ausencia de esto, el lugar donde simplemente reside, y en su defecto, el lugar donde se encontrase. El domicilio es importante, ya que a partir del lugar se van a atribuir los efectos jurídicos, aunque hay diferencias según el país, pero es importante ubicar al individuo en un espacio físico. Aclaramos que existen diferentes domicilios: domicilio por su residencia, y es el espacio donde una persona habita y es donde se dejan los mayores efectos jurídicos. Pero es necesario registrar ante las autoridades determinados domicilios, atendiendo las necesidades de la persona. Por ejemplo, alguien que se dedica a la realización de obra pública en todos los estados de la República Mexicana, pero su registro ante las autoridades es el domicilio de la oficina en el Distrito Federal de México, porque así requiere al interés del sujeto. El estado civil es un estatus ante la sociedad en relación al matrimonio, soltero, casado, divorciado, viudo, en una unión libre y con relaciones familiares, padre, abuelo, hijo, tutores, donde las relaciones familiares conlleva a obligaciones en el estado civil. Solo aplica para personas físicas, donde este atributo trata a la persona mostrar su estatus jurídico frente a la sociedad del estado, donde el estatus frente a la sociedad también se le conoce como estado civil. Nos muestra la cualidad que poseemos, padre e hijo, casado o soltero. El estado político muestra la calidad de lo nacional o extranjero, capaz o incapaz, mayor de edad. Este estatus frente a la nación ayuda a comprender cuáles son los derechos, obligaciones, los deberes, beneficios que le corresponde a la persona. Con respecto a la capacidad, es ser susceptible de derechos y obligaciones, así como la capacidad de la persona, donde son la peculiaridad de tener obligaciones y derechos. Esta facultad es la que dominamos capacidad, y es considerada como atributo de la personalidad, ya que en estas características se sabe con mayor precisión cuáles son las obligaciones y sus derechos que posee la persona, donde existe la capacidad de goce, donde hay derechos, obligaciones, y se adquiere cuando se nace y se pierde cuando se muere. En México casi todas las personas tienen capacidad de goce, pero existen limitaciones, como los extranjeros que no pueden
comprar bienes e inmuebles en las costas mexicanas y se clasifica en grados que son grado mínimo, mayores de edad, menores de edad, y donde la capacidad de ejercicio es poder ser o usar esas capacidades para celebrar en su nombre actos jurídicos. En conclusión, los acontecimientos que se hacen constar se les denomina actas de registro civil, donde se autoriza los actos del Estado civil de registrar los acontecimientos del Estado y capacidad de las personas que lo notifiquen, donde se crea la muestra del estado de las personas, donde se expiden copias de los estados civiles. Esta importancia radica en los documentos que se originan por los acontecimientos que se formalicen en el registro civil y donde forman prueba del estado civil, de su persona, donde de seguridad que determinan la seguridad. Estas actas en el registro civil son las actas de nacimiento, actas de divorcio, acta de matrimonio, actas de defunción, aunque existen otras actas que determina el juez, como la declaración de ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial o pérdida de la capacidad, así también como la adopción de reconocimiento de la tutela, donde en el acta de nacimiento es el primer acto jurídico de la persona y donde se sientan los siguientes datos: día, hora, lugar de nacimiento, sexo presentado, nombre y apellido, si el niño se presentó vivo o muerto, nacionalidad de los padres, de los abuelos, así como de las personas que lo registran, y donde se estampa la huella digital del registrado. Las anotaciones que se hacen en las actas de nacimiento, en la adopción plenas, se levanta un acta de nacimiento y solo se hace una anotación. En el caso de tutela, donde se determina para el cuidado de otra persona y de sus bienes, ya que no tiene la capacidad legal o natural, solo se hace anotación antes de realizar su acta. Esto a partir del 2004. A través del juez se registra la delación de ausencia cuando se lleva a cabo la desaparición de la persona, o en la desaparición de muerte, en la pérdida de la capacidad por medio de resoluciones del juez, donde se determina que la persona perdió su capacidad, se vio limitada. En las actas se asentarán nombres, apellidos, edad, tanto de padres como de abuelos, actos jurídicos que te dan los atributos de la personalidad. Gracias.